Hola, buen día, buenas tardes o buenas noches a todos los participantes que están conectados ya al evento del día de hoy. Global Certification Bureau les da la bienvenida. Quien les habla, Maite Cornejo, va a dar inicio a este evento en base a la norma ISO 37001, gestión antisoborno. Por favor, les agradecería en primer lugar si me confirman por el chat si se oye claramente y también si pueden visualizar la presentación. ¿Sí? Muy bien, les agradezco que hayan podido confirmar. Excelente. Pues ahora mismo están ingresando más participantes a la sala, por lo cual agradezco su comprensión para tomarnos algunos minutos a que puedan ingresar el resto de participantes, ¿sí? Tenemos entendido también que hay participantes de diversos países. Acá nos comentan que se encuentran conectados desde Madrid, España, desde Paraguay, desde Perú, México. Estamos muy contentos de que se puedan conectar de diferentes puntos, de diferentes países. Excelente, muy bien. Qué bueno. Sean todos muy bienvenidos a este evento, que ahora un poco les voy comentando cuál va a ser la mecánica, ¿sí? Como ustedes pueden apreciar en esta plataforma, pues están un poco deshabilitados la conexión de micro y de video para poder agilizar y que sea más viable la dinámica y la conectividad. Sabemos que hay que asegurar que se pueda escuchar y visualizar bien toda la ponencia. Entonces, si bien los micros están desactivados, ustedes pueden participar, hacer sus comentarios o consultas durante toda la charla a través de la casilla del chat. ¿Sí? Les vamos a agradecer que todas las consultas o dudas que vayan teniendo las puedan realizar a través de esa casilla, que al finalizar las ponencias nos vamos a dar el tiempo de poder responder todas sus consultas e inquietudes. ¿Sí? Entonces, esta charla va a tener dos etapas de desarrollo. En principio vamos a darles a conocer un poco sobre las metodologías que consisten en la certificación internacional de esta norma de gestión, la ISO 37001, para que aquellas entidades o organizaciones que estén interesadas en poder certificar la norma tengan clara cuáles son las etapas, ¿sí? de certificación y de reconocimiento también internacional. Luego vamos a desarrollar una segunda parte ya para conocer cuáles son esos beneficios, la aplicación de esta norma, cómo es que se podría implantar en mi organización, cuáles son las características que hay que tener en cuenta. Para eso hemos invitado a un especialista que tiene trayectoria y experiencia en esta norma, que es Juan Bosco, invitado en este caso representando a España, ¿sí? Para ello vamos a tener todas estas 2 horas de dinámica, para lo cual los exhortamos a que puedan participar mediante sus consultas y comentarios, ¿sí? También a través de nuestras plataformas de redes sociales, donde se va también a transmitir la comunicación y el desarrollo del evento. Bien, entonces, muchas gracias por los saludos también. Hacemos llegar a Chile un gran saludo a las personas conectadas desde Perú, desde México, España, Paraguay. Sean todos muy bienvenidos. Vamos ahora, si me comentan, que a dar inicio a este evento que ya que están ustedes esperando. Entonces, en ese sentido, nuevamente me presento. Mi nombre es Maite Cornejo y le damos la bienvenida a todos en nombre de Global Certification Bureau. Solamente a manera introductoria, para aquellos que pues, no han escuchado mucho acerca de nosotros, Global Certification Bureau es una casa certificadora latinoamericana, ¿sí?
Nuestra sede matriz o sede principal se encuentra en México, pero tenemos presencia a lo largo de países de todas las regiones y continentes. Ahora, una casa certificadora como la nuestra, su principal actividad o principal función es poder realizar evaluaciones de conformidad, es decir, dar la validez de que un estándar internacional, como por ejemplo la norma ISO 37001, se ha implantado correctamente en una entidad y para lo cual va a ser otorgada una certificación. Entonces, esa es la facultad que tenemos las casas certificadoras, ¿sí? En ese sentido, nuestra misión como casa certificadora es poder realizar estas actividades sin fronteras, es decir, realizar servicios de certificación a nivel internacional y evaluando la conformidad de estos estándares. Asimismo, para poder realizar estas actividades de evaluación de conformidad a nivel internacional, es importante contar con un reconocimiento o lo que nosotros también llevamos a acreditación internacional. Para ello, nuestra casa certificadora cuenta con el reconocimiento de la acreditación otorgada por la Entidad Mexicana de Acreditación, donde se encuentra nuestra casa matriz en México, la cual es miembro signataria y firmante de los acuerdos multilaterales, los que ha establecido el Foro Internacional de Acreditación, o lo que conocemos por sus siglas IAF. ¿Por qué les comento esto? Es realmente muy importante, sobre todo para las normas internacionales que se certifican, que haya un reconocimiento internacional. Eso otorga un valor agregado muy importante a las certificaciones. Entonces, esa es la garantía que le damos nosotros a todas las empresas que confían en nosotros para poder certificarse, no solamente en la norma antisoborno 37001, sino de todas las normas ISO en general, ¿sí? Este reconocimiento se puede visualizar de manera directa y abierta a través de la página oficial de la IAF, al que ustedes pueden ingresar y encontrar ahí a nuestra entidad acreditadora, la EIMA, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuáles pues serían aquellas estándares o normas de actuación en las cuales una entidad se podría certificar? En primer lugar, enfoquémonos en los sectores, ¿no? Ustedes que representan entidades, organizaciones, empresas, pues seguramente están segmentadas por diversas áreas, como por ejemplo, sector industria o servicios o de recursos naturales, de ingeniería. Entonces, de esta manera se van organizando los sectores de actuación de las empresas. La gama es muy amplia, ¿no? Hay empresas de diversos rubros podrían certificarse con nosotros. Solamente hay que tratar de ubicar directamente cuáles son los ámbitos de actuación para poder identificar, en principio, las normas aplicables también a su sector, ¿sí? Por otra parte, se cuenta con diversas herramientas para poder llevar a cabo estas evaluaciones de conformidad o auditorías de certificación. En ese sentido, al poder contar con diversas herramientas, como por ejemplo auditores calificados en toda la región, ¿no? Tenemos un staff de auditores que tienen sedes en México, en Paraguay, en Argentina, en Colombia, en Chile, aquí en Perú o en España, que tienen la facultad de poder realizar esta actividad de evaluación de conformidad de la norma, en este caso, por ejemplo, la norma ISO 37001, y poder acceder a cualquiera, a los lugares en los que se encuentra su organización. Es más, aún con el desarrollo de la tecnología, que hoy por hoy, en el contexto en el que nos estamos desarrollando, se ha añadido otra herramienta más, como por ejemplo las auditorías remotas, ¿no? Que ya no demandan de manera obligatoria la presencia física del auditor en algunos casos.
También hay otros elementos como, por ejemplo, el idioma, los mecanismos de atención, la respuesta o el tiempo de respuesta de los servicios, en el caso nuestro, son una de las tantas fortalezas que es importante recalcar para este tipo de actividades. Si vamos a hablar, por ejemplo, de los tipos de estándares o normas que deberíamos manejar o que se pueden certificar, vamos a citar solamente algunas de las normas que tienen mayor demanda en el mercado internacional, ¿no? Por ejemplo, está la norma que según el último reporte de ISO del año 2019, indicó que la norma más certificada a nivel mundial es la norma ISO 9001 de calidad, ¿no? Que seguramente ya muchos de los presentes conocen, la norma ISO de calidad. También estaría otra de las normas más certificadas, es la ISO 14001 de gestión ambiental, o la ISO 45001 de seguridad y salud en el trabajo. Digamos que son tres de las normas que suelen ser certificadas con mayor frecuencia o más solicitadas, ¿no? Que tienen mayor demanda de certificación. Pero algo importante en recalcar, justamente lo dio a conocer el último informe ISO, es que la norma de antisoborno, la ISO 37001, que acá ustedes pueden reconocer por el sello de nuestra casa certificadora, ha tenido un aumento en la demanda en la certificación. Un aumento bastante significativo. De hecho, en el país mío, acá en Perú, ha tenido una alta demanda justamente a través de mecanismos legales, porque ha habido mucha iniciativa por parte de entidades, no solamente privadas, sino también públicas, en poder adaptar un modelo de prevención ante el soborno. Y eso, un modelo de gestión implantado en base a este estándar internacional, pues ya certificarlo hace que su valor también sea reconocido internacionalmente. Entiendo también que es el caso de muchos otros países, ¿no? Ya ustedes nos comentarán también cómo va la demanda de esta norma antisoborno en sus centros en su centro de trabajo o en su localidad, en su país, ¿no? Es una norma que está teniendo mucha demanda y realmente tiene un contenido bastante interesante en las herramientas de control que se pueden incorporar en las organizaciones. Cabe resaltar, acá haciendo una breve pausa, que las normas en este caso, la familia ISO, que son las que certificamos, pueden ser adaptadas o adecuadas a diversos tipos de organizaciones, ¿sí? Es independientemente al tamaño o, digamos, a la capacidad de venta o al sector, como les mencionaba, ya sea el sector público, es decir, entidades estatales, o, por ejemplo, de entidades privadas que sean, acá llamamos pequeñas empresas, medianas empresas o grandes empresas, tienen la capacidad de poder implementar y certificar una norma de gestión, en este caso en particular de la norma 37001 antisoborno. Entonces, si alguno de ustedes tenía en principio esta duda de si mi empresa es de tal característica, ¿podría implementarla? En principio, la respuesta es toda organización, indistintamente de su sector o tamaño, puede implantar un sistema de gestión y certificarlo. ¿Cómo? Ya lo vamos a saber un poco más adelante, ¿sí? Entonces, espero que hasta acá esté pues quedando clara la información que les voy brindando. Ahora, hay otras normas que también es importante mencionar en esta pequeña introducción acerca de las certificaciones, ¿no? Por ejemplo, las normas de la gama de alimentos, como por ejemplo lo que es el sistema HACCP o la norma ISO 22000 o FSC 22000, que también tienen el reconocimiento internacional, y otras que tal vez no son muy conocidas o tienen tan alta demanda, pero que es importante mencionarlas, como por ejemplo la
norma ISO 22301, que es continuidad de negocio, o la norma de seguridad vial, la norma ISO 39001, que todas ellas cuentan con la acreditación y el reconocimiento para que se puedan certificar a nivel internacional. Entonces, solamente por hacer una mención a todas las normas que sus organizaciones pueden tener la capacidad de certificar, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería el beneficio de certificarnos en un estándar específicamente con la norma, por ejemplo, antisoborno, ¿no? Voy a darle como ejemplo solamente algunos de los beneficios que podría de repente a ustedes identificarse, ¿no? Lo principal o lo que se suele recalcar es que aumenta la competitividad. De hecho, contar con una certificación en una norma ISO, como por ejemplo la norma antisoborno 37001, va a generar una ventaja competitiva porque hoy por hoy los filtros o las condiciones legales que se están tomando de manera nacional e internacional cada vez son más estrictas, ¿no? Acá hay que reflexionar un poco sobre si mis clientes, y acá me pongo en la posición de sus empresas, que nos están exigiendo cada vez más, ¿no? De repente nos piden una política antisoborno, nos piden controles financieros, porque es un tema que se está debatiendo y que es de preocupación mundial. Entonces, al mi empresa ya contar con una certificación antisoborno, le doy esta garantía de diferenciarme del resto de empresas para que mi cliente pueda confiar en este aspecto y pueda tener un paso de ventaja frente a nuestros competidores, ¿no? Entonces, definitivamente esa es la principal diferencia, poder estar un paso más adelante de aquellas empresas que todavía no logran certificarse. Además de la confianza ganada con los clientes, pues otros beneficios son que a nivel de la sociedad o del mercado, la imagen de la organización con una certificación antisoborno cambia positivamente, ¿no? Es como que estamos dando el ejemplo a nuestras partes interesadas de que nosotros tenemos controles preventivos para poder mitigar posibles riesgos de soborno. Y eso es algo que se aplaude, se saluda e inclusive se reconoce, ¿no? Yo les cuento un poco la experiencia, al menos en Perú, que es donde nosotros desarrollamos un poco esta norma, es que algunas organizaciones reconocen a las empresas certificadas en la norma antisoborno. ¿Y cómo la reconocen? Dan, por ejemplo, puntajes adicionales en su evaluación de proveedores o hasta puede ser un elemento decisivo para poder optar por un cliente en comparación a otra empresa que no tenga esta certificación. Y si vamos a hablar de los clientes del sector público, pues ahí el reconocimiento es mayor, ¿no? Nosotros en Perú tenemos, por ejemplo, pautas en donde aquellas empresas que quieren ser proveedoras del sector público o del Estado, necesariamente tienen que tener una certificación o tienen que tener implementado un sistema de gestión antisoborno para poder confiar en ellos y que el Estado les pueda comprar. Entonces, esos elementos son los que generalmente se toman en cuenta para poder tomar la decisión de implantar la norma y también certificarla. Entonces, ese es el caso, la experiencia nuestra. Ahora esperaría que ustedes también nos compartan si se da el mismo caso en otros países, que entendemos pues siempre hay similitudes, ¿no? O lineamientos parecidos. Ahora, una vez que su organización tomó la decisión de poder implementar y luego certificar este sistema de gestión antisoborno, yo les voy a indicar o les voy a compartir cómo sería ese proceso de certificación de la norma antisoborno, entendiendo que es una certificación inicial, ¿sí? ¿Cuál sería el primer paso? Bueno, lo primero es que ustedes tendrían que
contactarse con nosotros o con la sede de su país e indicar la intención que tienen de poder certificar la norma antisoborno. Para ello, nosotros les vamos a solicitar una relación de datos o información, como por ejemplo, el nombre de la empresa, dirección de la empresa, datos un poco legales. Vamos a pedir también que nos brinde información sobre el alcance de la certificación, ¿no? El alcance es la declaración de los procesos o actividades que la empresa indica que ha implementado su sistema de gestión y que será lo que se coloque al final en los certificados. Y también información relevante a las sedes de trabajo, que puede tener una, dos o más sedes de trabajo u operativas, el número de trabajadores, entre otra información muy puntual que nos va a ayudar a poder elaborar una propuesta de certificación. Cuando entregamos a sus organizaciones estas propuestas de certificación, en estas propuestas se indica cuánto tiempo y en qué fases se va a evaluar la certificación. En ese sentido, las certificaciones se dividen en dos fases. Fase 1 o auditoría inicial y la fase 2 que integran o en la que tienen que completarse para poder llevar a cabo la certificación, ¿sí? Entonces, la primera fase de auditoría, ¿qué consiste? En que un equipo especialista del staff de auditores de la norma antisoborno tiene que tener acceso a la información de su organización, es decir, a la documentación, al sistema documental. Ya sea que la organización trabaje en un sistema documental digital o físico o combinado, lo importante es que esta información se pueda mostrar al equipo auditor especialista asignado y en base a esta revisión y a la consulta de otros datos como entrevistas o verificación de ciertos elementos, el equipo auditor pueda concluir al finalizar esta auditoría de fase 1 cuál es el nivel o el grado de implantación de la norma en función a la organización. Para ello se emitirá al finalizar la auditoría de fase 1 un informe con todos los resultados, ¿sí? Estos resultados que tienen clasificación de observaciones se quedan como una información vital para sus organizaciones que les va a ayudar a hacer un análisis interno de qué es lo que podría mejorarse para la siguiente etapa de auditoría, que sería la auditoría de fase 2, ¿sí? Entonces, auditoría de fase 1 culmina con un informe que se entrega. Aquí lo que me gustaría recalcar o comentar es que los especialistas o los auditores que se destacan en estas evaluaciones están calificados rigurosamente en la norma y que sus organizaciones solamente van a conocer al auditor una vez que se ha diseñado el plan y se ha comunicado, ¿sí? Previo a eso hay etapas, ¿no?, de evaluación y filtro para que los equipos o especialistas destacados se aseguren que no tienen ningún contacto ni tampoco hay conflicto de interés con la organización. Es algo que sería bueno comentar en esta etapa. Bueno, la siguiente fase de auditoría, que es la certificación o la fase 2, consiste en una siguiente evaluación del equipo auditor, donde el objetivo principal es evaluar la conformidad de todos los requisitos de la norma ISO 37001 en relación a su sistema de gestión en la organización, ¿no? Sumado a ello, aquellos requisitos aplicables como, por ejemplo, legales o regulatorios. Para ello, la organización, pues, está facultada de mostrar toda la información en base a registros. Nuevamente, la plataforma puede ser digital,
o puede ser física, o puede ser una combinación de estas. Lo que hace los especialistas es, en base a esta información, en base a la evidencia de entrevistas o revisión de data, es que se puede concluir la conformidad de los requisitos que se están evaluando. Una vez culminada la auditoría de fase 2, se emite ya el informe final de la auditoría de certificación. Este informe final pues tiene las declaraciones de cumplimiento y en caso se encontrasen algunos resultados de no conformidad, se procede a comunicar a la empresa que tiene plazos de tiempo para atender estas no conformidades, que también según protocolo tienen una clasificación de no conformidad menor o no conformidad menor que se pueden atender posteriormente. Una vez que en caso hayan resultado de no conformidad y estas se hayan atendido en el tiempo establecido, se procede a enviar todo el expediente de la empresa al comité de evaluación, a la casa matriz, en donde se validará que toda la información esté conforme y esté completa. Es un equipo técnico independiente al equipo auditor que realizó la auditoría, no valga la redundancia, que como conclusión final indicará la emisión de los certificados de antisoborno o ISO 37001. Para la emisión de los certificados se toma en cuenta los datos de la empresa, el alcance, las direcciones consignadas y la norma o el estándar evaluado. Entonces, ahora yo les voy a compartir algunos ejemplos o resultados de entidades que resultan no satisfactorias y que pueden certificarse en la norma antisoborno. Hemos tratado de escoger ejemplos variados para que ustedes puedan, por ejemplo, revisar. Cabe resaltar que una vez que se emiten los certificados, estos tienen una duración de 3 años, ¿sí? 3 años entre los cuales al año posterior de haberse emitido los certificados, se tiene que desarrollar auditorías de seguimiento o auditorías de mantenimiento. Estas auditorías son anuales y se tienen que ejecutar hasta que el certificado venza para luego volver a otro ciclo de certificación, ¿sí? Entonces, les quería compartir algunos ejemplos de la emisión de los certificados que, como les comento, tienen una vigencia de 3 años, ¿no? Por ejemplo, el caso de una institución pública, ¿no? Es el caso del Ministerio de la Mujer, aquí en Perú, donde certificaron pues las actividades que hacen como institución pública, que es, por ejemplo, la promoción y la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en las diversas áreas de gestión. Esta entidad pública logró certificarse a finales del 2019. Como ustedes pueden ver, su certificado es vigente hasta el 2022. Y lo más importante es que pueden identificar a la parte inferior del certificado el sello de acreditación internacional, en donde está nuestra entidad acreditadora EMA, ¿sí? A la parte superior pueden identificar el código de certificado, que es único, así como los datos de la organización. Ahora, esto es para una entidad pública, pero también tenemos el caso de empresas, en este caso privadas, que se dedican a diversas áreas de actuación, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que fue emitido certificado en versión inglés a solicitud de la empresa, son servicios de consultoría, gestión, estudios técnicos de sustentabilidad o sostenibilidad que lograron certificarse en este año 2020 con vigencia hasta el 2023. De igual manera, se puede reconocer el código de la certificación, los datos de la empresa y el sello de acreditación internacional. Importante también recalcar el caso de empresas
transnacionales, como es el caso de la empresa Subterra, que tiene, por ejemplo, sedes en España, cuya sucursal acá en Perú también ha sido certificada. En este caso es del rubro de ingeniería de proyectos, que de igual manera certificaron en este año 2020 con vigencia hasta el 2023. Así como este, tenemos el caso de empresas de diversos rubros, como por ejemplo salud, vigilancia, servicios en transporte, en construcción y muchísimos más que independientemente de la actividad ven como algo muy beneficioso poder tener la certificación en esta norma de gestión. ¿Sí? Bien. De esta manera quería darles a conocer un poco cómo es el proceso, si ustedes ya tienen el interés de poder en algún momento certificar su sistema de gestión antisoborno con nosotros, pues solamente darles la tranquilidad de que van a poder lograr con éxito el desarrollo del servicio, solamente para culminar, antes de dar el pase ya a nuestro especialista, algunas de las empresas que cuentan con certificaciones a nivel internacional, no solamente aquí en Perú, sino en México y en todos los países en los que tenemos presencia, y que con mucho gusto vamos a poder atender su requerimiento. Para ello, los invitamos a visitar nuestras redes sociales en Facebook, en LinkedIn o nuestra página web gcbglobal.com. En la página o en la parte de contacto, ustedes van a poder ubicar la sede más cercana de su localidad para que puedan comunicarse vía telefónica o vía correo, que con mucho gusto los vamos a atender. ¿Sí? Entonces, como les había indicado al inicio, por favor, todas sus consultas que puedan tener las colocan en la casilla del chat. Y ahora vamos a dar pase a nuestro especialista para que pueda también darles ya el detalle más técnico sobre la norma de antisoborno, ¿sí? Así que vamos a invitar, por favor, a Juan a que se pueda conectar. Y yo voy a dejar de compartir pantalla. ¿Sí? Mientras Juan se conecta, les comento un poco sobre él. Él es auditor líder en ISO 37001 y también en la norma española UNE 1961. Es representante de la consultora Cangala Consulting y además de ello también se desarrolla como auditor en la norma, especialista en auditor y tiene experiencia en la implementación del sistema de gestión antisoborno en diversas entidades, para lo cual ahora les va a dar a conocer toda su experiencia. ¿Estamos conectados contigo, Juan? Sí, estoy conectado, estoy escuchándoles y en el momento que decidan, pues yo paso adelante con mi exposición para todos ustedes. Muchísimas gracias. Por favor, te dejamos entonces, te escuchamos Sí. atentos. Muy bien, solo confírmenme que están viendo la misma pantalla que estoy viendo yo sobre la norma ISO 37000, ¿es correcto? Correcto. Bueno, antes de nada quiero agradecer a todos ustedes, a los que están escuchando, especialmente la atención que nos brindan. Voy a procurar sujetarme al tiempo que está establecido y en 40-45 minutos tratar de darles una visión un poquito general. Obviamente no da este tiempo para poder entrar a fondo en lo que es la implementación y la aplicación de la norma ISO. Pero sí vamos a abordar
por lo menos un poquito sobre los contenidos. Vamos a hablar de principios, políticas y procedimientos, una distinción que a veces no está muy clara, qué procedimientos y cómo funciona procedimientos y registros en la norma. Dedicaremos un poco más de atención al tema de la evaluación de riesgos, porque es lo que plantea problemas en general a la organización a la hora de ponerse a implementar un sistema de gestión ISO 37001. Hablaremos del liderazgo por su importancia y al final vamos a tratar de dar algunas recomendaciones sobre cómo proceder a la hora de plantearse la implantación de un sistema de gestión antisoborno. Si nos vamos a contenidos de ISO 37000, lo primero es qué relaciones podemos establecer entre integridad, antisoborno y la norma. Bueno, esta es una imagen muy sencilla pero suficientemente clara, ¿verdad? La integridad es para nosotros el objetivo. Antisoborno, lo que es todo el programa antisoborno, lo que va a ser es una descripción de los medios que vamos a utilizar dentro de la organización para poder alcanzar ese objetivo de integridad, y ISO 37001 lo que nos va a dar es las pautas con las que vamos a poder preparar esos medios que nos ayudarán a lograr el objetivo. Cuando se habla de soborno, se habla de soborno, en el derecho español es cohecho, ¿verdad? Pero yo quiero abrir la cabeza a todos los que entramos dentro de lo que es gestionar un sistema y por lo tanto mucho más un sistema que luego queremos que se certifique, de tener la mente un poco más abierta. Están también, aparte del soborno activo, el soborno pasivo y todo lo que queramos nosotros clasificar en torno a soborno, los pagos por facilitación, el tráfico de influencias, el manejo de información privilegiada, la apropiación indebida, la colusión, el acuerdo de precios con otros operadores del mercado, está la extorsión, la corrupción entre los particulares. Todos ellos, de alguna manera, están dentro de ese marco de en el que tiene que pensar la organización cuando se plantea la implantación de un plan antisoborno. Tenemos que tener muy claro que el soborno no es bueno, el soborno es malo. Cuando se entra en ese circuito se está forzando una decisión que es contraria a la justicia, y es contraria a la justicia primero porque es desleal con la propia organización para aquellas personas que se hacen el juego que hacen el juego del soborno y que de alguna manera se van a beneficiar o percibir una retribución que no es justa si se trata en el caso de un funcionario público, por ejemplo. Es una injusticia contra la empresa a la que se le obliga a pagar un sobreprecio a través del mercado del soborno. Es una injusticia contra los proveedores y los competidores. Es una injusticia también contra la sociedad, toda vez que distorsiona el mercado y vicia la profesionalidad de los servicios y vicia los precios. Y finalmente, cuando intermedia la extorsión, y la extorsión no solo la física, también la extorsión moral, cuando se fuerza a alguien a participar o provocar o un soborno, se está yendo también una injusticia claramente contra la persona. La pregunta que nos tenemos que hacer, que yo les invito a hacerse a todos ustedes, a cada una de sus organizaciones: ¿queremos de verdad evitarlo? Si no, no entremos en este juego. No entremos en este juego solo porque hay una disposición legal, porque tropezaremos. Entremos en este juego cuando de verdad queremos hacerlo. Entonces, cuando de verdad queremos hacerlo, ya vamos buscando esas pautas. ISO 37000 no tiene una introducción, pero ISO 19600, que como ustedes saben es, digamos, una norma raíz, una norma madre sobre el cumplimiento, sí trae una descripción del famoso ciclo de Deming, del PDCA que ustedes conocen, que se trata de desarrollar, implementar, evaluar y mantener el sistema de gestión. Esa va a ser un poquito la referencia por la que nos vamos a guiar también cuando analizamos la norma. La norma tiene 10 puntos. De esos 10 puntos, 3 son introducción, vamos a decirlo así, y los siguientes del 4 al 10 ya son puntos que nos están pidiendo requisitos. Estos 10 puntos, los que estén de ustedes familiarizados con los sistemas de gestión, verán que no son distintos a los que se encuentran ustedes en otras normas como la 9000, la 14000 o la 45000 que ha mencionado Maite. ¿Por qué? Porque digamos que es el formato que llama ISO de alto nivel. Son normas certificables y por lo tanto van siguiendo una estructura. Pero fíjense ustedes que en la ISO 37000 de la norma, 19 páginas están destinadas a esa introducción y requisitos, ya hay 28 que vienen siendo como bastante más bueno, iba a decir bastante más de la mitad más, pues casi el doble, ¿verdad? Que son orientaciones sobre el uso de la norma. Es decir,
Esos puntos del 4 al 10 vienen después puntualizados con orientaciones para poder entender y aplicar soluciones con las que aplicar los requisitos a los que se refiere la norma. Nos vamos a encontrar, digamos, por decirlo así, con una serie de requisitos que hablarán de contexto de la organización, de liderazgo, de planificación, de operación, de apoyo y de evaluación y mejora. No son muy distintos, pero están aquí clasificados en 3 grupos. Donde dice operación nos vamos a encontrar, digamos, con lo que es nuclear en cuanto a los procesos que la norma ISO 37001 específicamente señala para el antisoborno. Medidas de debida diligencia, medidas de controles financieros y no financieros, un procedimiento para regalos, hospitalidad, donaciones, un procedimiento para planteamiento de inquietudes que todos ustedes conocerán. De alguna manera tendrán por lo menos la referencia a lo que es un canal de denuncias, un procedimiento también para investigar y abordar el soborno y no quedarse solo con recibir la denuncia. Y luego los procedimientos de apoyo y la evaluación y mejora, que es ese cierre del ciclo de Deming en todo sistema de gestión. Vemos que hay 3 tipos de procesos, ¿verdad? Los procesos estratégicos que situamos en la parte superior, que están destinados a establecer las líneas generales del sistema, los procesos operativos, que son los más directamente orientados a prevenir, evitar y minimizar los riesgos que puedan existir en la organización de que se cometa un soborno, y los procesos de apoyos cuya finalidad es asegurar el funcionamiento eficaz del sistema. Los procesos de operación dentro de ISO 37001 están numerados del 1 al 10, cada uno de ellos entraña sus requisitos, pero llamo su atención sobre, por ejemplo, en el punto número 6, dentro de los objetivos que señalaba en planificación, dice hay un apartado de la norma que dice acciones para abordar riesgos y oportunidades con los requisitos específicos. Pero fíjense, las acciones para abordar riesgos y oportunidades, parte de la definición del contexto que tengamos de la organización, nos estamos remitiendo al punto 4.1 de la norma. Parte de las necesidades y expectativas que la organización ha debido ya previamente de determinar de las partes interesadas, de los socios de negocio, del análisis de riesgos, del punto 4.6 de la norma, de las oportunidades de mejora, y nos estamos yendo al punto 10 de la norma, servirán para, como dice en la parte derecha de la diapositiva, lograr unos objetivos que también nos pide la norma que establezcamos en otro punto distinto, al hablar del punto 5, el seguimiento y la eficacia del sistema. Se basará en seguir esas acciones que adoptemos para abordar riesgos y oportunidades. Y ese es el punto 10, el punto 9 de la norma, la mejora continua, el punto 10. Como ven, entonces, son 10 puntos, pero cuando entramos en cada uno de los requisitos de cada uno de los puntos de la norma, nos vamos a encontrar que hay una gran interrelación entre sí. Si eso no se tiene en cuenta a la hora de implantar un sistema, probablemente pues llegaremos a hacer una ensalada de cosas diferentes, pero difícil de manejar. Principios, políticas y procedimientos. Principios es una aclaración para que nos quede claro cuando avancemos más adelante. Los principios son esas normas que tienen carácter general y universal, que de alguna manera orientan la acción de la persona. ¿Vale? Están basadas en facultades racionales, en el derecho natural. Un principio es el de respetar la vida ajena, otro principio es cumplir las leyes, el principio más elemental y más nuclear de todos, si quieren ustedes, es hacer el bien y evitar el mal, ¿verdad? Donde ahí se reduciría todo. Pero es a lo que hacemos referencia cuando las organizaciones, y Maite nos ha presentado la organización de Global Certification, ¿verdad? Y decía, explican cuáles son sus valores. Las políticas, en las políticas digamos que descendemos un grado más. Son directrices ya, directrices de carácter general que van a orientar a las diferentes áreas de la empresa para su comportamiento. Son directrices que tienen que ser conocidas por la organización y que de alguna manera tienen que acatar la propia organización. Podemos hablar de una política de retribuciones que está por debajo de lo que hablábamos principios, pero estará por encima ya de la mecánica concreta en la que se hagan los pagos al personal en la organización. Pero hay una política general de retribuciones, como hay una política de igualdad, puede haber una política de compras, una política de regalos o en relación con las autoridades y los medios de comunicación de la organización. Y damos el siguiente paso, que es el de procedimientos. Aquí
es a donde nos va a llevar y hasta donde quiere descender la norma, que previamente nos va a obligar a fijar unas políticas en la organización. Pero los procedimientos o procesos, la norma es una palabra que se puede, a ver, el procedimiento vendría a ser el proceso descrito de una manera formal, ¿vale? Ya es el conjunto de acciones y operaciones concretas. Hay un procedimiento concreto de selección de proveedores donde se especifican las pautas que la organización va a seguir, que está, digamos, concretando lo que sería la política de compras. Hay un procedimiento o varios para la gestión de los recursos financieros, dentro de lo que sería una política financiera de la empresa. Perdón, que me da la impresión de que he dado la página que no se corresponde. No, estamos bien. Hemos entendido principios, políticas y procedimientos. Vamos a descender a procedimientos. No quiero distraerles, pero... Vale, vamos bien, perdonen. Vamos a procedimientos. Quiero, antes de nada, aclarar un concepto que sí es importante a la hora de entender la norma, que va a ser, como decíamos al principio, la guía que nos va a llevar a conseguir ese objetivo de integridad. La norma, cuando habla debe, está hablando de un requisito, indica algo que la organización tiene que instaurar dentro de su sistema de gestión para poder ser certificado. Poder tener un sistema de gestión y no llegar nunca a obtener el certificado de Global Certification Bureau porque haya requisitos de la norma que no se están cumpliendo. Eso equivaldría a las no conformidades que ha mencionado Maite Cornejo antes. El debería ya indica una recomendación, ¿vale? Ahí la organización puede optar o no optar por cumplir perdón, por seguir o no seguir la indicación que estaría bajo ese apartado de debería. Un requisito debería de contener o debería desarrollarse de esta o de esta manera. Y puede indicar un permiso. Ese puede, vamos a decir, es un light que lo que nos llama es a la reflexión. Está hablando de aspectos que ya va a depender de la organización, de su tamaño, de la complejidad de sus operaciones, del importe de sus volúmenes de negocio, el que se pueda o no, por eso está el puede, seguir esa indicación que nos hace la norma. Nos lo vamos a encontrar el debería y el puede, sobre todo en la parte final de la norma, en esa guía que decíamos. Y el debe es el componente fundamental de esos 4 puntos del 4 a 10, esas 19 primeras páginas, ¿verdad?, que es donde están los requisitos. Un debe, por ejemplo, es la organización debe determinar los límites del sistema de gestión, lo que conocemos como el alcance. Debe de tener una información documentada, es decir, documentación específica requerida por la norma, pero además la auditoría nos va a revisar también la documentación específica que la propia organización ha decidido que es necesaria y con la que quiere funcionar dentro de su sistema. ¿Cuál es el contenido que debe tener cada uno de los protocolos y de los procedimientos? Es la siguiente pregunta, si tenemos que avanzar en ello. Bueno, básicamente hay elementos que no le pueden faltar porque tiene que haber una organización dentro de lo que es la estructura de un sistema de gestión. Es pura teoría de sistemas de gestión. Esto no tiene nada que ver con la norma, salvo que es los medios por los que lo aplicamos. El elemento clave es la descripción del proceso, ¿verdad? Ahí lo tenemos situado en la parte central. Pero el proceso no surge solo porque sí. Un proceso, para estar bien definido, para poder ser luego bien controlado, necesita más cosas. Necesita, por ejemplo, determinar quiénes van a ser los responsables de redactarlo, los responsables de aprobarlo o los responsables de ponerlo en marcha. ¿Qué comunicación o qué información va a necesitar ese proceso para después poder trabajar? ¿Cuáles son los recursos, las personas o los recursos técnicos que se van a necesitar, la normativa que le aplica? El análisis de riesgos y oportunidades específicos para la actividad que está contemplada en ese proceso, los indicadores con los cuales vamos luego después a poder verificar que el proceso se cumple o no. Y aquí tenemos un caso concreto. Quiero basar bastante, ya les decía, una parte importante de esta presentación en tocar la sustancia práctica de un sistema de gestión, ¿verdad? Estamos hablando de Rose Motorbike. Este es un procedimiento que es el procedimiento del funcionamiento del órgano
o función de cumplimiento, el compliance officer, que les sonará a todos ustedes, ¿vale? El documento tiene un título, tiene un código, tiene una fecha de edición y un número de edición, tiene unas firmas que nos indican que el documento está aprobado por quien tiene la capacidad de aprobar el funcionamiento de este procedimiento y un sumario de contenidos, ¿vale? Cuando entramos seguimos avanzando en el documento, vemos que tenemos un número de página en relación a un total de páginas que nos dará la tranquilidad y la seguridad de que estamos trabajando con el documento más actualizado y con el documento completo. Es necesaria una terminología clara, es necesaria una precisión también a las referencias. Ven ustedes que aquí en este procedimiento especifica este proceso de respuesta a lo señalado en este caso es el Código Penal español, pero también a los requisitos de la norma 37.001 en el apartado 5.3 sobre roles y responsabilidades. Es de aplicación, señala también, al órgano de cumplimiento del soborno y a todas las personas que forman parte del mismo, es decir, precisión en las referencias, coherencia con el resto del sistema de gestión, puesto que, como hemos visto, todos los procesos y procedimientos estarán enlazados. Tienen que estar documentados, pero no solo las 16 páginas que, como vemos, tiene este procedimiento, no, este procedimiento a su vez genera información documentada. Habrá un reglamento de funcionamiento del comité, habrá un nombramiento del comité, habrá una documentación de aceptación por parte de los miembros del comité de que van a pertenecer al mismo. Ese comité tendrá que estar emplazado en algún punto del organigrama de la organización y tendrá que aparecer dentro del organigrama. Estarán las convocatorias de las reuniones del comité, las actas de deliberación con las decisiones que se adopten. Todo eso es información documentada, que era uno de los puntos que veíamos cuando señalábamos el contenido de un procedimiento, que debe de estar para que el procedimiento se pueda ejecutar correctamente y se pueda hacer su seguimiento y su verificación. La representación gráfica de este procedimiento, como ven, al fin y al término, ¿verdad? Es una representación razonablemente sencilla, desde el nombramiento, la aceptación, la asignación de medios, la comunicación, etcétera, y su funcionamiento. Esta representación gráfica, que no es imprescindible, ni muchísimo menos, sin embargo, ayuda mucho a la comprensión, facilita la formación dentro de la propia organización de cómo se maneja y se gestiona el sistema antisoborno, proporciona además una ayuda para la actualización y para la mejora. ¿Quién debe de establecer los protocolos relacionados con el antisoborno? Esa es una buena pregunta que nos formulamos en las organizaciones cuando estamos arrancando con este asunto. Yo no voy a dar una solución unívoca porque no la hay, cada organización es la suya. Pero sí que dentro de eso que hemos entendido antes de principio, políticas y procedimientos, esto nos ayuda tremendamente. Hemos dicho que esos principios generales que definen cómo es la organización frente a la sociedad generalmente van a venir del órgano de gobierno, es decir, de la parte más alta de la organización. Los accionistas, el consejo de administración van a ser quienes deban de definir esos principios. En función de esos principios, decíamos, se establecerán las políticas, esas políticas, ya el modus operandi concreto de las diferentes áreas de la organización, pues van a estar en lo que viene a ser la alta dirección o el equipo o el ejecutivo de la compañía, que en las pequeñas compañías puede coincidir con el órgano de gobierno. Nos encontramos con una empresa familiar como es On the Road Motorbikes, en el ejemplo que hemos sacado antes, donde los propios accionistas, propietarios, además están en el manejo directo de la organización, uno como director financiero, otro como director de sucursales, otro como director de operaciones. Esas políticas se mueven a ese nivel de la organización y los procedimientos, amigo mío, los procedimientos ya hemos descendido a la forma en cómo se ejecutan las actividades. Ahí no podemos prescindir del resto del conjunto de miembros de la organización que son los que están trabajando con esos procedimientos, que son los que saben realmente cómo se ejecutan, que son los que conocen los poros por donde se pueden escapar los riesgos que nos puedan llevar en un momento determinado a una situación de soborno, o corrupción o una pérdida de información reservada de la organización o un manejo de información privilegiada. Incluso los socios de negocio, entendemos por socios de negocio, colaboradores, pero también a lo mejor clientes o proveedores que tenemos, tienen también que tener su oportunidad de ayudarnos a describir cuáles son los procedimientos y cómo son los procedimientos adecuados. Nos vamos a la evaluación del riesgo de soborno.
El punto 4.5 de la norma dice, esto viene a ser un literal, que la organización debe de forma regular hacer evaluaciones del riesgo de soborno. Pero dice algo más, debe de establecer los criterios para evaluar ese riesgo de soborno. O sea, no se trata de coger sencillamente, decir, a mí me dan un instrumento y pongo las situaciones de riesgo y esta la evalúo, me chupo el dedo, lo subo al aire a ver de qué lado me da el viento. No, tenemos que establecer unos criterios y esos criterios deben de estar definidos antes, porque si no, cuando nos pongamos a hacer el análisis de riesgos no sabremos realmente cómo calificarlos. Tiene que ser revisada de forma regular, de todo en la norma ha de ser revisado de forma regular, pero además de una regularidad periódica establecida y metódica, y debe de conservarse información documentada, que es otro de los requisitos. ¿Qué actividades entrañan riesgo de soborno? ¿Quién tiene la oportunidad de realizarlo y cómo evitarlo? La norma no nos explica nada. ISO 37001 a quien nos remite es a la ISO 31000, que es una ISO no certificable, pero sí que es una ISO que nos da guías de cómo hacer el análisis de riesgos, que centra, este es el esquema de ISO 31000, identificar, analizar y evaluar los riesgos, ¿verdad? Decíamos que necesitábamos una metodología. ISO 31000 propone varias metodologías, propone muchas, y además existen otras fuera de la norma que también serían aplicables. Unas son de carácter más numérico y otras son de carácter menos numérico, ¿vale? Entonces aquí tenemos un conjunto de posibles, herramientas y técnicas con las que podemos trabajar en la identificación, en el cálculo de la probabilidad o en la evaluación final de los riesgos. Como ven, hay tormenta de ideas. Decíamos, vamos a dar participación a la organización para que nos ayude a detectar en sus actividades dónde se pueden identificar esas situaciones de riesgo de soborno o de corrupción o de cualquier otra de esas figuras que hemos visto antes, ¿verdad? Hay otra, por ejemplo, que tiene abajo, que es la de índices de riesgo. Ahí estamos manejando índices, estamos manejando ya un elemento más cuantitativo que nos va a permitir que en ese análisis pues haya también unos parámetros que de alguna manera se puedan medir. El análisis no se hace a capón, no se coge un papel y se escribe de pronto, ¿verdad? Es un proceso secuencial. En cada parte de ese proceso las técnicas que se pueden utilizar son distintas. Y bueno, este es un tipo de técnicas que se pueden aplicar a esas diferentes fases, la de tormenta de ideas en la identificación, pero también entrevistas estructuradas, listas de comprobación, cuestionarios, test. Incluyo cosas que se olvidan con frecuencia al hacer el análisis de cada uno de los riesgos, ¿verdad? Hay una matriz de probabilidad de consecuencias y el análisis de fiabilidad de las personas. No nos olvidemos que los delitos, aunque se pueden cargar contra la organización y podemos hablar de soborno por parte de esta empresa o de este departamento del gobierno, ¿verdad? Al final son las personas. Ese análisis de fiabilidad de las personas es muy importante. Y no vale decir, no, es que este lleva con nosotros muchos años, pero luego te encuentras con esa frase que dice, ¿quién se lo podía esperar de él? Pues sí. Hay veces que de él se puede esperar. Están también lo que se conoce como alarmas o sistemas de alarmas para saber cuándo una persona puede estar en más o menos riesgo. En fin, no entro a fondo, pero se ve que es una cosa secuencial, es dinámica, es participativa. El análisis de riesgos tiene que estar organizado, tiene por supuesto que ser revisable y tutelado por alguien. A mí en la parte que más me gusta es que estamos aquí en un serial de policía, ¿verdad? ¿Qué es lo que se pregunta a la policía cuando se encuentra con el cadáver? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Bueno, pues aquí estamos lo mismo. Lo que pasa es que todavía no tenemos el cadáver, todavía no tenemos el soborno, por decirlo de alguna manera, ya ahí planchado en el suelo y esperando ver si alguien es capaz de recuperarlo, ¿no? ¿Quién, cómo, dónde, cuándo, por qué? Y yo añado más, ¿con qué consecuencias y cómo vamos a evitarlo? Que es lo que fundamenta ese objetivo de integridad que queremos cumplir y es a lo que nos conduce la norma de alguna manera.
Por lo tanto, tenemos que analizar todas las formas posibles en las que se pueda presentar. Hay que analizar cada una de las actividades o departamentos, ahí va a depender de cómo esté organizada la empresa, calcular la probabilidad teniendo en cuenta la frecuencia, la duración de la exposición al riesgo, quiénes son las personas que están expuestas, ese análisis de fiabilidad de las personas, cuál es la gravedad, qué tolerancia y al final establecer las medidas para afrontarlo. Esta es una herramienta con la que yo trabajo, es una herramienta desarrollada por Compliance Pymes, que ahora vamos a ver cómo nos cubre todo este panorama, muy fácil de utilizar. Estamos ya, como decía Maite Cornejo, trabajando sin fronteras, online en todo el mundo, pero fijémonos en este caso concreto. On the Roads Motorbikes, el delito es el delito de descubrimiento y revelación de secretos. Estamos bajo el paraguas de la normativa española, pero es un delito que puede guardar una tremenda relación con las posibilidades o con el riesgo de soborno, porque detrás de la información de la empresa y sobre todo la información más reservada de la empresa puede estar el pago por obtenerla, lo que implica ya un soborno a una de las personas de la organización. Por lo tanto, ojito que no está el soborno tan lejos de lo que parece, ni tan separado del análisis que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? En la descripción de las posibles formas se explica el cómo, que decíamos antes, ¿verdad? Pues dar a conocer información sobre la actividad de la empresa, de los socios de negocio, de clientes o de terceros que podemos estar manejando y que es una información que no tenemos que dar a otros. Cuál es su volumen de negocios, por qué importe se le compra, de qué calidad o de dónde procede el producto que nos están vendiendo, donde pues estamos en lo mismo, ¿vale? El acceso a la información, el uso de los ordenadores, el por qué, el cuándo y el qué actividades tenemos aquí a la derecha, en qué departamento se nos puede presentar este riesgo, en dirección, en taller, en ventas. Fijaros que aquí cuando llegamos a evaluar la frecuencia y la duración dice frecuencia mucha, duración larga. Bueno, no estamos levantando la mano al viento a ver por dónde nos sopla, no. Hay una medición cuantitativa que después se expresa de esta manera, ¿vale? Frecuencia mucha, pues si se nos da una vez a la semana o se nos da una vez cada 15 días será regular y la frecuencia será escasa si se da una vez al año o una vez cada 5. Cada organización tendrá un poquito que definir dentro de cuando defina la metodología, cómo interpreta o cómo considera los valores para después poder cuantificar la frecuencia o poder cuantificar la duración, porque un riesgo se nos puede presentar una sola vez, pero en una extensión durarnos durante 3 meses o se nos puede presentar todas las semanas, pero es muy puntual. Lo mismo nos pasa en cuanto a qué personas de la organización. En este caso, pues dice personas de administración, personas con acceso al sistema informático, personas del ámbito directivo en cada una de las filiales, la gestoría, la asesoría laboral, que son socios de negocio de la empresa, pero que también están manejando datos que pueden ser información privilegiada en un momento determinado. ¿Y con qué consecuencias? Sanciones de la administración, perjuicio de nuevas oportunidades de negocio, daño a la imagen y al prestigio de la empresa y entonces y calificarlas también de alguna manera pudiendo establecer algún parámetro. ¿Cómo vamos a evitarlo? Llegamos a esa parte sustancial, digamos, que es la que justifica todo el análisis que hemos hecho. Y entonces ahí tenemos una serie de medidas generales de prevención, otras de medida específica, que en este caso para los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, pues son accesos restringidos por áreas, registros de acceso, un sistema de gestión y protección de datos personales, una renovación periódica de las claves de los sistemas informáticos, cosa que todas las empresas dicen que sí hay que hacer, pero luego eso se olvida. Y luego, ¿qué controles? Los controles son los que nos van a permitir saber si esas medidas se están aplicando o no se están aplicando. Y las formas de reacción. Si no tenemos una forma de reacción cuando alguno de los controles no llega a su objetivo o se supera o se desmarca, entonces es donde estamos en el riesgo grave de esa situación de soborno y por lo tanto de sufrir todas las consecuencias. ¿Cómo vamos a evitarlo? Pues generalmente tendremos o bien disminuyendo la frecuencia, o bien disminuyendo el tiempo de exposición, o bien reduciendo el número de personas o limitando la gravedad o el impacto a través de esas medidas. Y este sistema nos permite también jugar con la participación, quienes han intervenido en la elaboración y en la preparación desde el análisis hasta el establecimiento de las medidas y de los controles. ¿Por qué? Porque es importante saber que tenemos dentro de la organización
todas aquellas personas que tenían que participar de ello, cuya participación era relevante. Una herramienta de este estilo, hay otras muchas, esta sin duda yo es con la que trabajo porque cubre todo el panorama, ¿verdad? Permite la colaboración de las personas, genera un mapa de riesgos, determina las medidas generales y específicas, facilita perdón, me he ido a la página que no debía. Facilita la revisión periódica y lo integra con el resto. Vamos al liderazgo y política. Es importante el liderazgo y la política porque si decíamos en la pregunta que nos decíamos al principio, ¿de verdad queremos evitarlo? ¿Verdad? Si no queremos evitarlo de verdad, pues no vamos a avanzar. Por lo tanto, es importante, y la norma sí lo contempla, la participación del órgano de gobierno y de la alta dirección para que establece una serie de requisitos. Hemos visto que órgano de gobierno y alta dirección, a fin de cumplir con los requisitos de la norma, pueden coincidir en una misma persona o personas en empresas dependiendo de su tamaño y de su organización. La política antisoborno, hemos dicho, tenía que estar, ¿verdad? Y destaco también la función de cumplimiento, el compliance officer, que normalmente como normalmente se le conoce, al que la norma le dedica también funciones y responsabilidades. ¿Qué políticas deberían de orientar el sistema antisoborno? Bueno, pues la norma va estableciendo algunas. Obviamente tiene que ser a propósito de la organización, tiene que incluir el requerimiento de que el sistema exija a quienes les aplica el cumplimiento de las leyes antisoborno, tiene que haber un compromiso, tiene que promover el planteamiento de inquietudes, es decir, no se trata de pongo una dirección de email, ya tengo un canal de denuncias, no. La norma lo que nos está diciendo es que invitemos a que se utilice ese canal de información y de denuncias para que nos sirva realmente como una vía preventiva. ¿Vale? Está la propia función de cumplimiento que, como ya hemos visto en ese procedimiento que veíamos antes de On the Roads Motorbikes, puede quedar muy bien definida, ser una persona individual o ser, como en este caso era un comité, e incluso puede ser una persona externa a la organización. Fijaros que dentro de aquel esquema de ISO 19600, la política de soborno está en la parte de arriba, ¿verdad? Está en la parte de arriba incluso antes de entrar en el ciclo en el ciclo de Deming, el de desarrollar, establecer, supervisar y mantener, ¿verdad? Y necesita una serie de documentación, pero fijaros, habla ahí arriba. También se tienen que tener en cuenta los principios de buen gobierno. ¿Y cuáles son esos principios de buen gobierno? Pues los reconocidos general y universalmente. Yo siempre animo a las organizaciones a que trabajen, por ejemplo, con la Cámara Internacional de Comercio, los principios anticorrupción, que están muy bien establecidos y además se ajustan bastante a lo que dice la norma, los principios de buen gobierno corporativo de la OCDE, de la que pertenecen pues muchos países, y del entorno de los países que estamos atendiendo esta conferencia, yo creo que la totalidad, los principios de transparencia internacional, y cito aquí la UK Bribery Act de Inglaterra porque fue uno de los pilares que arrancó con todo este modelo de prevención del antisoborno, también en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, ¿qué documentos tenemos que puedan contener la política de cumplimiento ya descendiendo al terreno práctico de una organización? Bueno, pues una descripción de la política de cumplimiento, un código de conducta. Ojo, el código de conducta no lo pide la norma. El código de conducta lo que es y lo que debe de ser es una expresión de las políticas de cumplimiento, redactada de tal manera que sea fácilmente entendible por las personas a las que se dirija, que pueden tener capacidades muy distintas, estar incluso geográficamente separadas por miles y miles de kilómetros, sin embargo pertenecer a la misma organización, o que nosotros queremos que cumplan el código de conducta porque nos interesa también resguardarnos de esas propuestas de soborno que puedan hacer. Por eso hay un código de conducta para colaboradores, o podemos tener un código de conducta para comercial, marketing y ventas, el código de conducta redactado en los idiomas en los que la gente de nuestra organización pueda verlo. Y otras políticas específicas dentro de la organización, pues por ejemplo la política de usos de recursos de la empresa, cómo se utiliza el que tenga un coche de empresa, cuál es la política de selección y pago de proveedores, mencionábamos antes, o cómo se utilizan los medios de pago, las tarjetas de crédito de la empresa o el manejo de efectivo. Todo eso ya son políticas concretas, ¿verdad?, que entran dentro de este marco de políticas de la empresa.
Y nos vamos a la parte final. Yo creo que estamos cumpliendo el horario casi a rajatabla, ¿verdad? Que es qué recomendaciones después, a ver, con todo esto, no nos podemos, con todo lo que yo he contado, no nos podemos sentar y decir, pues ya saco el papel y con los que nos ha contado hoy Juan Bosco, pues ya tenemos el plan. No, pero sí creo que en conjunto va a ser una reflexión muy útil para todos. Quiero hacer unas recomendaciones ya fruto de la experiencia y de la experiencia tanto en la implantación de sistemas de gestión como en la auditoría, porque soy auditor líder también, tanto en 37.001 como en 19.600, 19.601, o sea, en antisoborno y incumplimiento. Llevo ya un cierto recorrido a mi espalda y también de las auditorías se aprenden muchas cosas de cara a la implantación. Decíamos, resumiendo a modo general, ¿verdad? En principios y políticas de la organización, teniendo en cuenta esos principios y las políticas, hay que determinar las áreas y las actividades, concretar las oportunidades de soborno, identificar los riesgos, convenir el alcance de las medidas, establecer los controles y al final, pues, los procedimientos y hacer el seguimiento de los registros. Pero no todas las empresas son exactamente iguales. Las empresas tienen actividades distintas, tienen estructuras diferentes. Hay empresas que incluso en el mismo sector y para la misma actividad, pero tienen distinta asignación de responsabilidades, incluso distintos fines y objetivos de la organización. Por lo tanto, el sistema de uno no es aplicable para otro. No podemos coger el código de conducta de Coca-Cola y decir, ya tengo código de conducta en mi empresa, ya tengo plan de compliance, ya me voy a certificar con la 37.001. No, porque además una misma forma de soborno no se presenta en las mismas posibilidades, ni tienen los mismos efectos en cada una de las organizaciones. Varía el riesgo y como varía el riesgo, varían también las medidas a adoptar. Y cuando estamos hablando de medidas, ojito que un sistema de vigilancia que puede ser apto para una organización puede resultar absolutamente insuficiente para otra, o un procedimiento que es fácil de aplicar en una organización puede no serlo para otra porque estén mejor o peor preparadas, porque haya más o menos staff dentro de un departamento. Y aquí llegamos a lo que yo explico o llamo las paradojas del compliance o las paradojas del antisoborno, las paradojas del sistema, ¿verdad? Por un lado, el privilegio de la confianza, tenemos que confiar en quienes forman parte de nuestra organización, pero al mismo tiempo el deber de sospecha y el control para que no se lleguen a producir esas situaciones. Hay que promocionar la colaboración, todo el rato veis que estoy haciendo referencia a esto dentro de la organización, frente a la confrontación y la transparencia frente a la ocultación, que es, la primera intuición de quien se expone a un riesgo de cometer una irregularidad. Hay que tener en cuenta las competencias, hay que tener en cuenta la delegación de funciones, las responsabilidades que hay dentro de la organización y saber integrar los derechos de los trabajadores, los derechos individuales de las personas, desde el directivo hasta el conductor, vamos a decirlo así, y los intereses de la empresa, incluso equilibrado también con los que pueden ser los intereses del mercado, los intereses de la sociedad. Se trata, en definitiva, de tener un sistema que sea práctico, es decir, que sirva para su finalidad, que nos ayude a conseguir ese objetivo de integridad, que sea sencillo, que lo entienda las personas de la organización, todos, porque ya veremos que el rango y el riesgo es desde un extremo a otro de la organización y desde un punto a otro de la geografía o de una a otra de las filiales dentro de un grupo, ¿verdad? Que no sea gravoso. Se trata de que el sistema trabaje para nosotros, no de que la empresa trabaje para el sistema de gestión antisoborno y que sea suficiente, es decir, que nos proteja lo suficiente de esos riesgos. Proporcionar los recursos de la organización, observando las estipulaciones y las exigencias legales y cumpliendo, como hemos visto, con las recomendaciones internacionales. Con todo lo complicado, con todo lo complejo y con todo lo extensa que es la norma, como hemos visto al final, nos quedamos en que tenemos que hacer encajar 4 piezas. So simple, 4 piezas. Lo que son las políticas, ¿verdad? Principios, valores, compromisos, contexto de la organización, análisis de los socios de negocio, identificación, etc. Código de conducta, para que nos quedemos con una idea y una terminología que todo el mundo conoce. Análisis de riesgos. Es el pilar, como hemos visto, para después poder establecer las medidas y poder asignar los controles adecuados, análisis de riesgos.
y lo que es el programa de soborno, que es a donde vamos, a eso nuclear. ¿Cuáles son las medidas preventivas de control? Genéricas, específicas, veíamos antes, qué sistema de formación vamos a utilizar o hasta dónde vamos a extender la formación y cómo aplicarlo. Y funcionalmente y finalmente lo que es la función de cumplimiento, que sería, bueno, pues toda esa parte de soporte y seguimiento soporte y seguimiento del sistema. Y hasta aquí he trabajado yo. Ahora son ustedes los que tienen que trabajar medio minuto, coger papel y lápiz, ¿verdad? Quedarse con mis datos de contacto, pues para cualquier pregunta, cualquier aclaración, cualquier ampliación que ustedes quieran hacer de la información que les he dado, pues será para mí un gusto atenderles. Y ya quedo en manos de Maite Cornejo y de Susana Millar, que tan amablemente me han dado cancha para jugar esta pequeña partida con ustedes y me pongo a su disposición. Muchas gracias, Juan, por toda la exposición. De hecho, seguramente el tiempo suele ser el limitante, ¿no? Para profundizar en algunos elementos muy interesantes que nos compartiste. De hecho, uno de las consultas que nos suelen hacer, pues, es sobre la relación de la metodología en la gestión de riesgo, ¿no? Que mencionabas con la guía de la ISO 31000, que efectivamente es de mucha ayuda para aquellos que en sus organizaciones que todavía no tienen muy claro cuál sería la que van a aplicar la metodología, pues es algo importante, ¿no? Está muy bueno. Ahora vamos a esperar las consultas, comentarios, dudas, por favor, de los participantes. Sí, por ejemplo, muy bien, hola, nos comentan. Para poder iniciar, en caso una empresa, por ejemplo, haya tenido casos de lo que es sustracción de bienes, ¿no? En caso de un almacén, nos comentan, ¿por dónde podrían empezar? Entiendo que el enfoque es si es que la implementación se puede detallar o se puede puntualizar a un proceso en particular o se tiene que abarcar toda la organización. ¿Me das cancha para que responda? O por favor, sí. Porque lo podría responder perfectamente Maite y Susana, seguro también, Millar, podrían responder a esto. A ver, yo he hablado al principio, cuando me he dicho soborno, he pintado todo un panorama de otra serie de conjunto, vamos a decir así, de delitos o de irregularidades. ¿Por qué hablamos de soborno y por qué hablamos de corrupción y no hablamos, por ejemplo, de un robo de material en la empresa? Pues porque soborno y corrupción están tipificados como delito. Lo otro es un hurto, es un delito menor. Soborno y corrupción llevan aparejada una pena para la empresa y, por lo tanto, una sanción penal. ¿Vale? Es, como ustedes conocen, causa de imputación penal de la persona jurídica, mientras que si a la empresa le están hurtando de su almacén, pues no lo es. ¿Vale? Tampoco lo es si el responsable de compras está teniendo una mordida de alguno de los proveedores. ¿Vale? Porque una de las condiciones que pide el ordenamiento jurídico es que esa acción ilegal genere un beneficio directo o indirecto, pero un beneficio al fin y al cabo a la empresa. Y aquí lo que estamos hablando es de casos en los que no solo no genera beneficio a la empresa, sino que se le genera un perjuicio. ¿Vale? Ahora bien, la pregunta no es baladí y es muy oportuna, y es aprovechar el análisis de riesgos de una organización y el aprovechar el sistema ya no solo antisoborno, sino extenderlo un poquito más a lo que llamamos cumplimiento o compliance, ¿verdad? Para detectar dónde están esos riesgos, que son lo que normalmente conocemos como fraude, los riesgos de fraude a la organización, detectar dónde están esos riesgos, cómo se pueden cometer e incluirlos dentro del paquete de medidas del sistema de gestión. Porque efectivamente la puntualización es muy buena. O sea, un sistema de gestión antisoborno es el marco, iba a decir, el decorado ideal para poder abordar también un sistema antifraude, ¿ok?
que se llama así. Excelente, claro. Ahora, lo que me comentas me hizo recordar que acá en nuestro país, en Perú, dentro del marco legal, porque es relativamente nuevo para la gestión privada, para empresas privadas, se indicó que aquellas entidades que antes había responsabilidad, ahora hay responsabilidad penal para las personas jurídicas, ¿no? Es decir, a las empresas, que si tú, en este caso, si es que tienen un modelo preventivo de gestión antisoborno, es como un atenuante, ¿no? Para la investigación de este delito. Entonces, es algo que tal vez no es obligatorio con todas las letras, pero que sí es relevante para aquella entidad privada que puede contar con esta herramienta y a su vez tener como esta salvaguarda, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Estás preguntando la opinión? Sí. Claro, la opinión es no lo deben de desaprovechar, ¿vale? No lo deben de desaprovechar. ISO 37000, a ver, sabrán ustedes probablemente, y si no, pues ya les informo, que se está gestando, está previsto que antes de que acabe el año, ya veremos, estamos muy cerca del final, pero si no, en los primeros meses del 2021 habrá una ISO 37301, que sustituye a la 19600, que como decíamos antes era una guía, pero no era una norma certificable. Esta sí lo será. En el fondo, esta norma tiene un paralelismo bastante parecido digamos, por supuesto en su estructura, pero también en sus contenidos con lo que es la 37, con lo que es la 37001. O sea, todas aquellas organizaciones que se planteen la 37001, yo les diría avancen en la 37001. Aquellas que estén en una situación porque estén en Perú o estén en un entorno jurídico o administrativo en el que les pueda beneficiar. Maite ha señalado muy bien un aspecto muy importante de su presentación al principio, que era cuáles son las ventajas de estar certificado. Yo podría añadir alguna más diciendo cuáles son las ventajas de tener el sistema funcionando, ¿vale? Y una de las ventajas de tener el sistema funcionando es que se puede abordar más cosas que solo el antisoborno. Y entre esas cosas la organización va a mejorar mucho. Cuando a una organización le tratas, fijaros que la norma habla de formación y habla de concienciación. Y cuando nos vamos a las normas legales, también las normas legales y sobre todo las sentencias de los tribunales en este entorno están hablando de cultura ética de la organización. Entonces, cuando desde la cúpula se está extendiendo una cultura ética en la organización, se está mejorando los aspectos de relaciones humanas dentro de lo que es la estructura departamental y en el conjunto de toda la organización de una manera como no se había visto hasta ahora, por muchos planes y de fin de semana juntos y de hagamos unas actividades de hermandad. No, esto va mucho más allá, porque, a ver, otra de las cosas que te va a frenar rápidamente no solo es ese comportamiento de las personas, es que ¿y qué pasa con el acoso dentro de la empresa, con el acoso laboral, y qué pasa con el acoso moral, y qué pasa con el acoso sexual? Todo eso entra dentro de un paquete de un sistema de gestión del estilo del sistema de gestión antisoborno. Por supuesto, da un paso más allá de solo el unte, la coima, la mordida, el cohecho, la prevaricación. Pero eso es una ventaja muy importante para la empresa. Ventajas económicas. Nos preguntaban antes por dónde debo de empezar si me están robando en el almacén. Empieza por el principio. Empieza por trabajar para sentar esa cultura de cumplimiento dentro de la organización. Que la persona que está llevándose o distrayendo las cosas del almacén o llegando a un acuerdo con el proveedor para tener un beneficio, que luego este fin de semana ya hablamos, ¿verdad? Bueno, pues la persona empieza a comprender que no está haciendo mal, pero sus compañeros empiecen a comprender que tienen la oportunidad de dar a conocer lo que está ocurriendo para evitar que se repita. En lugar de crear un círculo vicioso de si el jefe se lleva uno, pues yo me llevo dos, porque a mí no me va a decir nada. O si él se lleva dos, yo por lo menos me llevo uno, ¿no? Entonces, fijaros que eso empieza a corregir el comportamiento. O sea, la mejor organizacional de implantar un sistema, sea la organización grande, sea la organización pequeña, es
espectacular. Las consecuencias económicas, ya no de la posible sanción económica o imputación penal de la persona, que al final es dinerito, sino también el dinerito que vamos a dejar de perder porque las personas pues dejarán de simular enfermedades y por lo tanto bajas laborales, y eso son horas y eso es tiempo y coste para la empresa, las pérdidas de patrimonio, el uso irregular de ese comercial al que se le ha dejado un coche y que lo usa para irse los fines de semana, creando desgaste, gasto y de un patrimonio que es de la organización, o el que pierde el ordenador portátil porque ahora con el teletrabajo, y claro, resulta que es que ya hasta que sus 3 sobrinos no tengan ordenador portátil, pues él lo va a estar perdiendo, ¿no? Y la organización va a tener que estar ahí. Todo eso no se improvisa. Entonces hay que empezar por el plan y hay que empezar por el principio. La norma 37.001 y el sistema de gestión que plantea 37.001 y la orientación a decir vamos a hacer algo que sea certificable nos está llevando por ese camino que señalábamos al principio, es la pauta para poner las medidas que nos lleven a ese objetivo que es la integridad de la organización, que es la de las personas de la organización en definitiva. Quizá he hablado mucho, pero No, ahora ya, me callo. ahora que mencionabas la ISO 37301, pues será motivo también para una siguiente charla, ¿no? ¿Qué nos dices? Podría ser también si los participantes así lo solicitan, seguro que sí. Bien, Juan, te comento otras consultas que nos hace, por ejemplo, Héctor. Indica, ¿cómo se puede demostrar la debida diligencia? Porque no es suficiente con el análisis de riesgos y la implantación de acciones y controles. Pues Héctor, ¿verdad? Héctor, pues como casi todo cuando hablamos de una norma, la norma tiene un apartado destinado a la debida diligencia, ¿verdad? Como casi todo cuando hablamos de la norma se puede demostrar documentalmente, se debe de demostrar documentalmente. Cuando va a venir el auditor a ver si tu sistema cumple o no los requisitos de la norma, va a preguntarte qué medidas de debida diligencia son las que tú tienes adoptadas. Y lo que te va a pedir es lo que los auditores llamamos evidencias. Y esas evidencias generalmente son documentales. También vamos a ver, también le podemos hacer una entrevista a una persona y preguntarle. Yo lo único que te diría es, a la hora de ponerte a trabajar tienes que tener en cuenta que hay 2 tipos de diligencia debida. Bueno, hay más, pero básicamente quiero llamar tu atención sobre 2 de ellos. Una, la diligencia debida sobre las personas. Hemos dicho que los delitos los cometen las personas, por lo tanto, ¿qué cautelas vamos a adoptar para que las personas sean las adecuadas o se comporten de forma adecuada con la organización? Y otra, la debida diligencia sobre las actividades. ¿Qué actividades tienen riesgo y qué medidas de debida diligencia debo de tomar para evitarlos? Te pongo 2 ejemplos para que tú lo entiendas. Yo tengo la empresa. Yo no. La empresa tiene definidos unos perfiles de puesto, ¿vale? Y entonces en esa definición de los perfiles de puesto dice tienen que tener esta titulación, tienen que tener esta formación académica, tienen que tener este tipo de comportamiento, tienen que tener esas habilidades y estas aptitudes y actitudes, y entre esas queremos la honestidad, porque si no, no lo incorporamos a nuestra organización. Vale, entonces haces la entrevista, le pides el currículum y yo te pregunto ahora, ¿cuántas empresas que tú conoces han levantado el teléfono para llamar a su anterior empleador o al anterior del anterior y preguntarle a esta persona por qué dejó de trabajar con ustedes? A ver si es que lo han echado. Y a ver si es que lo han echado porque han descubierto que se estaba llevando lo que había en el almacén. Bueno, eso es una medida de diligencia. De eso debe quedar constancia. Puede ser una carta, puede ser un email que envíes a la persona que te ha dado el propio candidato como referencia, o eventualmente una conversación con él que pueda tener el mismo auditor y preguntarle, oye, ¿a ti te han preguntado qué referencias dabas antes de llegar aquí a la organización? Pero la organización tiene que tener un procedimiento de diligencia que le diga, me voy a preocupar de investigar el comportamiento de esa persona antes de llegar. En algunos casos habrá que pedir el certificado de buena conducta,
o el certificado de penales, que si lo tenga o no lo tenga. Acá en España, por ejemplo, si un muchacho quiere trabajar como monitor en un campamento de verano con menores de edad, tiene que tener un certificado, tiene que obtener un certificado de que no ha sido imputado en ningún tipo de delito sexual, ¿vale? Que lo obtiene la mayoría de las personas, pero tiene que presentar, eso es una evidencia, ¿vale? Ahora hablamos de evidencias en las actividades. ¿Se preocupa nuestro departamento financiero de confirmar la titularidad de las cuentas cuando un proveedor nos manda una factura? A ver, si estamos hablando de unos pocos quetzales o de unos pocos pesos o de unos pocos soles, ¿verdad? Dentro del gran panorama, aquí hablamos de euros, pero no son más bonito vuestra moneda de ustedes, ¿no? Cuando hablamos de poco, dices, pues a lo mejor no merece la pena, pero si son transacciones de una cierta importancia, ¿cómo me puedo asegurar de que esa cuenta no es una cuenta personal de alguien, de la empresa, del director financiero, del director de compras, y estoy llevando los pagos a un sitio? Obviamente, si es del director financiero, es una cuenta suya y estoy llevando los pagos a un sitio que no son. Y estoy colaborando a lo mejor con un blanqueo de dinero. Recibo fondos en efectivo. ¿Qué límite pongo? ¿Qué diligencias me impongo yo previas a trabajar dentro de esa actividad? Una medida de diligencia podría ser determinar que esas cuentas no están situadas en un domicilio fiscal. A mí me manda usted un IBAN, yo por lo menos lo controlo. Verifico dónde está esa entidad financiera y cuál es su domicilio, porque el código IBAN nos permite hacerlo. Esa es una medida de diligencia, de diligencia debida con una actividad. Me parece que con esto se entiende un poquito las dos cosas. Y como comprenderás, si estoy haciendo esas cosas, tengo una evidencia que va a ser con la que yo pueda demostrar después ante una auditoría y ante un tribunal, llegado el caso, que tengo un sistema que es correcto y que funciona adecuadamente. Esto lo sabemos los que llevamos mucho tiempo trabajando y a ver, que dispuesto a responder a esta y a otras muchas preguntas por el estilo. Cedo. Excelente, muchas gracias. Mire, acá Susana Quevedo nos consulta. ¿Cómo tipificar un sistema antisoborno en la parte del área de recursos humanos sin que sea gravoso? Pues mira, que sea, no sé si recordarás en esas últimas diapositivas cuando hablaba yo de recomendaciones. ¿Se acuerda del perro grande y del perro chiquito? ¿Se acuerda de los dos BMWs? Los dos preciosos, ¿verdad? Pero uno con capacidad para alcanzar una velocidad y otro para alcanzar otra. ¿Se acuerda de esos luchadores de sumo que teníamos tan impresionantes? Bueno, pues la manera de hacerlo adecuado es que se ajuste a la organización. Generalmente un departamento de recursos humanos de una empresa que tiene que son muchas personas, pues tendrá una dimensión razonablemente grande. Y un departamento de recursos humanos de una pequeña empresa o de una mediana empresa puede estar unido a la misma figura del director general o del director financiero, que después se apoya en una gestoría externa para la elaboración de las nóminas. Nos vamos a encontrar las dos cosas. Lo que yo recomiendo y lo que yo recomendaría para responder de una forma rápida a esa pregunta sería: utiliza las herramientas que ya tiene usted. Si usted tiene una definición de perfil de puesto, incorpore esa definición de perfil de puesto, cuáles son los requisitos que queremos y que esa persona o que ese puesto, ¿verdad? Que la persona que vaya a ocupar ese puesto, los requisitos que queremos que tenga también desde el punto de vista del compliance. O sea, no nos vale, pues tiene que tener el carnet de carretillero y tiene que tener ser mayor de 18 años y tiene que tener unos estudios básicos de formación, yo qué sé, o tiene que saber inglés. Bueno, vamos a decir algo más. Desde el punto del compliance, ¿qué queremos que tenga? Y si no lo tiene, porque llega y sin esa preparación, vamos a dársela. Pues vamos a ponernos un TIC diciendo a este señor hay que darle, cuando llegue, un programa de acogida, lo suelen llamar las empresas, o un pequeño curso de formación en el que se explique cuál es nuestro código de conducta y cuál es nuestra normativa interna respecto al antisoborno. Y tenerlo eso descrito y tenerlo escrito en un lado y facilitárselo y proporcionárselo a esta persona. ¿Vale? Es decir, aprovechen lo que ya tengan. No creen, a ser posible, no construyan nuevos edificios,
Sencillamente aseguren el edificio que tienen con esa perspectiva del compliance. ¿Por qué? Porque entonces todo seguirá siendo igual. Si yo tengo que crear un programa informático nuevo con un sistema nuevo para el registro del personal y estoy haciendo, como dicen acá en Castilla, un pan como unas tortas. Lo que tengo que hacer, decía yo, un sistema que sea sencillo y no gravoso. La mejor manera de hacerlo es aprovechando todo lo que ya tiene la empresa y sencillamente hacer ese esfuerzo de adaptación para que recoja el punto de vista antisoborno y por lo tanto nos sirva como instrumento para también frenar, además de otras cosas, ¿verdad? Los riesgos que puede haber de soborno o de irregularidades, de otro tipo de irregularidades, fraudes. Excelente, bien. Ahora vamos a tocar dos preguntas del ámbito de instituciones públicas, ¿sí? Por ejemplo, lo primero que nos consulta Shirley es, ¿qué podría recomendar Juan desde su experiencia a aquellas entidades públicas o del Estado que no desean implementar un sistema antisoborno ni certificarlo porque lo ven como un gasto innecesario? A ver, Shirley, ¿cómo te diría yo? Si no lo desean, que no lo hagan. Acuérdate de que en mi presentación yo he puesto muy al principio una preguntita. ¿De verdad queremos evitarlo? Si de verdad queremos evitarlo, pongámonos a trabajar en ello. Si no queremos evitarlo de verdad, mejor no intentarlo, porque entonces sí que va a ser un gasto excesivo, porque no servirá al final para nada. Va a ser un gasto inútil, por lo mismo, porque no servirá para nada. Cualquier euro, no sé cuál es su moneda, cualquier peso, o dólar, vamos a irnos al dólar. Cualquier dólar que nos gastemos en poner a funcionar algo que no será útil, es un dispendio inútil. Entonces, la primera pregunta es, si la pregunta que usted formula es si una entidad pública, ¿verdad? O si un organismo público cree que es un gasto inútil, entonces que no lo haga. Y ahora yo reconduzco a la presentación de Maite, ¿verdad? Cuando ha dicho qué ventajas tiene la certificación. Soy un firme convencido, ¿verdad? Porque trabajo con ello, pero además porque es que lo estoy viendo en las organizaciones, ¿vale? La implantación de un plan antisoborno o de un plan de cumplimiento de cualquier envergadura, aunque solo sea un plan para prevenir el fraude, tiene su recompensa económica de una manera casi inmediata. Pero voy más allá, en contante y sonante, ¿vale? Por los ahorros que genera. Si una empresa va a perder un cliente y a lo mejor ese cliente es un 15% de la facturación porque no tiene un sistema de gestión, ¿usted cree que le compensa gastarse un poquito de dinero? Probablemente sí, porque no solo va a retener ese cliente, sino que va a conseguir otros de otras empresas que no han sido capaces de convencer a su organización de que tiene que comportarse correctamente. Este es un ejemplo. Dice, si las administraciones públicas, bueno, las administraciones públicas son sujetos activos y pasivos del soborno, pero también activos. Fíjese que cuando yo he hablado al principio he hecho una exposición muy rápida sobre una diapositiva que es capital en todo este asunto. El soborno significa injusticia. Y eso es duro. En esa injusticia es donde radica la inmoralidad del acto. Y estoy elevándome a un nivel de filosofía. Si tiene interés, escríbame y le puedo pasar un artículo donde hemos hablado, donde he escrito específicamente sobre eso. O sea, ya no el terreno de tocar, el terreno de verlo desde arriba. Es una injusticia. Y la administración, su obligación es sujetarse a la justicia y impartir justicia entre los ciudadanos. Si la organización no actúa correctamente, la justicia distributiva se pierde y la organización maneja recursos y fondos que son beneficio para todos. Bien es verdad que cuando la administración tiene que exigir
a la empresa, en el caso de Perú por ley, ¿verdad? Cuando la administración está exigiendo a la empresa que evite el soborno, en el fondo lo que está es protegiéndose a sí misma. Y usted plantea un tema muy interesante, que es, ¿debe de alguna manera la administración tomar la iniciativa? Sí, debe de tomar la iniciativa. Las administraciones o las empresas públicas trabajan con fondos públicos. A usted en esa pregunta, ¿verdad? Parecía que ese administrador público le preocupaba lo que se iba a gastar. Yo lo que le diría es, honestamente, usted está trabajando con el dinero público. Debe de hacer la inversión necesaria para que el dinero que usted administra se haga con justicia y, por lo tanto, si tiene que gastarse un dinero en implantar un sistema que le permita que su organización, su equipo, su administración funcione correctamente y evite el soborno, hágalo, porque al final está gastando el dinero de los ciudadanos en beneficio de los propios ciudadanos. No hacerlo significa exponer a los ciudadanos a unos riesgos mayores, no solo de pérdidas económicas por tener que pagar coimas, mordidas, sobornos o lo que fuera, sino además un daño moral y porque atenta contra sus propios derechos, como veíamos antes. No sé si he acertado a explicar cuál era su pregunta, pero yo soy un firme defensor de que la iniciativa de la administración no se tiene que limitar solo a una disposición legal, sino que la iniciativa de la administración tiene que dar un paso más hacia adelante, que es ser ejemplificante también para las organizaciones. Y con esto cedo la palabra. Muy cierto lo que indica Juan. Y complementando la línea de instituciones públicas, Gustavo Sánchez nos consulta. Si en el punto 8 de la norma, una organización estatal cree necesaria la revisión de las declaraciones juradas de los funcionarios y que el régimen legal del país confiere esa atribución a otra institución del gobierno, se puede dejar expresa esta situación en el manual, ¿no? O sea, es decir, el control está sujeto a un análisis externo. Al no ser una acción propia de la organización, no se podrá incluir dentro de la vigilancia. ¿Se entiende la consulta? Gustavo, usted ha querido revolver con esta pregunta. Yo no sé si no sé si voy a conseguir, no sé si voy a entrar al trapo y conseguir resolvérselo, hacer una buena faena, como diríamos en términos taurinos, ¿verdad? Pero voy a tratar de dar dos pinceladas que sí puedan ayudarle. Primero, habla usted de revisión de las declaraciones juradas. Antes había una pregunta sobre diligencia debida. Por supuesto que sí. O sea, no basta con que y lo va a entender muy bien, no basta con que ese funcionario o dentro de una organización, ese directivo, ¿verdad?, nos haga una declaración de conflicto de intereses diciendo yo no tengo conflicto de intereses con nadie. O nos diga, sí, mire usted, es que resulta que un cuñado mío está, o sea, mi hermana está casado con un señor que precisamente es agente de aduanas y nosotros estamos dedicándonos a la importación. Dígalo. Dígalo, porque eso se tendrá en cuenta para o apartarle usted de esas decisiones o que haga otros trámites o sencillamente poner un poquito más de cautela. No quiere decir que a usted haya que echarle de la empresa, ni mucho menos. En el administrador nos va a pasar lo mismo. Tendremos funcionarios que en un momento determinado pues tendrán una incompatibilidad, está incluso establecido en ley para los jueces y para, en fin, ¿vale? Bueno, en esos casos de conflicto de intereses se tendrá que conocer. Pero se conoce hoy y eso puede cambiar pasado mañana, ¿vale? O sea, es que mi hermana todavía es soltera, quiero decir, igual se casa con un funcionario pasado mañana del Ministerio de Justicia y entonces yo quedo apartado de toda esta historia, ¿no? Pero entendámonos, y la norma en ese sentido es muy clara, habla siempre de revisión, hemos visto ese ciclo, ¿verdad?, de Deming, habla siempre de revisión y pide que esas revisiones estén programadas. De alguna manera, o sea, que estén establecidas, que no se dejen al albur. Bueno, hoy me da por eso y reviso. No. Una de las funciones, de las responsabilidades que asume el oficial de cumplimiento, el compliance officer, es asegurarse de que se hacen revisiones periódicas. Periódicas no quiere decir cuando leo el periódico, no, que a lo mejor es una vez cada 3 años, ¿verdad? Solo hago los crucigramas. Las noticias muchas veces no merecen la pena, solo traen tristezas. Pero, quiero decir, periódicas a intervalos preestablecidos.
¿Y eso se tiene que hacer en las declaraciones de los funcionarios? Por supuesto que sí. Que eso se haga dentro de un control interno de la administración, magnífico. Hay administraciones que tienen, todas las administraciones tienen controles que son otros organismos de la administración los que controlan a esta. El Tribunal de Cuentas controla las cuentas de las administraciones públicas, no las suyas, controla la de las otras administraciones públicas. Pues esto igual. Ahora, igual que lo puede hacer otro organismo de la administración, tampoco es una tontería que las administraciones se planteen la colaboración de una iniciativa privada, y ya lo hacen. Hay muchas empresas públicas que lo que están haciendo es las auditorías de cuentas sencillamente pues con entidades de auditoría privada. Pero quiero decir, magnífico. O sea, es clave que se haga esa revisión de esas declaraciones. Si se hace una vez y se olvida, no sirve para nada. A ver, sirve en el momento que se hicieron, pero pierden su valor. Y que esa atribución de la revisión le corresponda al propio órgano, empresa pública, órgano administrativo, le corresponda a un tercero, cualquiera de las dos opciones es válida. Normalmente la independencia y la objetividad la pueden aportar más terceros, pero que la propia organización, pero se puede hacer también, igual que se hacen auditorías internas, se puede hacer también una auditoría salvaguardando los conflictos de interés de la persona que audita y la parte auditada. No sé si he contestado, Gustavo, a su pregunta. Tenía un poquito de trasfondo. Sí, sí, yo creo que ha quedado bastante claro, al menos para el contexto que se estaba exponiendo, ¿no? Bien, entonces, ok, las preguntas de fondo ya han sido contestadas. Hay consultas que nos han hecho sobre la presentación y sobre cursos formativos, así que para los que nos están comentando, consultando acerca de la presentación de este evento, les recordamos que en nuestras páginas de redes, tanto en Facebook, LinkedIn, también en YouTube, en nuestro canal, va a estar colgada a partir del día de mañana toda la presentación del evento para que ustedes puedan nuevamente repasar todo el contenido, ¿sí? Visitándonos a la página web pueden visualizar el contacto directo en cada país para que también puedan hacer su consulta específica sobre la certificación de la norma. Y para los que nos estaban consultando sobre los cursos formativos en la norma, ya tenemos un curso agendado del 30 de noviembre al 4 de diciembre con una duración de 20 horas, que va a ser en modalidad virtual. Así que los que estén interesados en llevar el curso todavía pueden inscribirse. Inicia este lunes. Los horarios también se les va a comentar por interno. Nos pueden escribir a contacto@gcdglobal.com, ¿sí? Entonces, ahora pues ya no hay más consultas adicionales. Les agradecemos mucho su asistencia, su participación. Juan, ha sido un gran placer poder escucharte y que nos compartas toda esta información, tus conocimientos y la experiencia. Esperamos que haya también una próxima oportunidad para poder ahondar más en este tema que es tan importante e interesante. El gusto ha sido mío. Muchas gracias a todos por la paciencia que han tenido de escucharme. Muchas gracias a Global Certification por la oportunidad de estar aquí, a Maite Cornejo en especial y a Susana Millar en particular. Muchas gracias. Por favor, Juan, coméntanos nuevamente el correo para quienes deseen escribirte directamente, por favor. Voy a ver si soy capaz de escribirlo por el chat, Juan. Puedes escribirlo por el chat. Ah, también. Voy a escribirlo por el chat. Así le diré. Porque... Mientras tanto, a los participantes, los que deseen también activar su cámara ya para hacer el saludo final, si queden registrados en el video, les vamos a agradecer por toda su asistencia y participación. Ahí está escribiendo Juan el correo, ¿sí? Correcto. Muy
Muy bien, gracias. Gracias por la participación, por la activación. Ahí nos estamos viendo algunos participantes. Muchísimas gracias por la asistencia. Excelente, muy bien. Desde México, Chile, España, Madrid todavía no están conectados. Ahí están. Muchísimas gracias. Esperemos que haya sido de su agrado. Seguramente va a haber una próxima oportunidad para poder seguir brindando temas de su interés. Aquellos temas que ustedes estén interesados también en profundizar, por favor, coméntenos, compártanlos, escríbanos, que con mucho gusto vamos a desarrollar más temas de esta manera gratuita, ¿sí? Bien, Susana, nos despedimos. Sí. Pues nada, muchas gracias a todos por participar en la tarde-noche de hoy en España y a todos los países. Para lo que necesiten, como les ha comentado mi compañera, pueden contactarnos a través de la página web o cualquiera de nuestras redes sociales y tienen también nuestros email de contacto. Gracias a todos por estar con nosotros hoy. Juan, gracias nuevamente. Ahora sí. Gracias. Nos vamos. Muy bien. Chao. Muchas gracias a todos. Chao. Chao, chao.